Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar en el que se conecten. En este su programa, Espíritu Santo, ven. Como todos los lunes, 7 de la hora del centro, Ciudad de México, les damos la bienvenida a nombre de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, a nombre de nuestra hermana Rita Torres, y a todo el equipo que formamos esta comisión. Perdón, es que se me está olvidando el micrófono. Vamos a iniciar como siempre con una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el día de hoy, el tema que va un poquito encaminado también a lo que vimos la última vez, y lo hemos puesto, ¿sabes? La pregunta es, ¿cuántos hermanos nuestros? Y cuando digo hermanos me refiero a hermanos de sangre, hermanos de comunidad, hermanos amigos. En ese momento van en caída libre, como se dice así, es una frase que, ¿se acuerdan que les había comentado de este libro del padre Fabiano Amatuli? Ojalá ahí lo puedan conseguir, ahí donde se encuentran. Se llama Cambiar o Morir, la Iglesia ante el futuro. Y de lo que en algún momento nos estuvo compartiendo el padre Fabiano Amatuli, los datos que les voy a compartir, estamos hablando de que esto se escribió en el 2010 más o menos. Entonces hay unas pequeñas variaciones sobre todo en los datos, en los números, y que pues desgraciadamente no nos son muy favorables a nosotros como católicos, pero es importante. Y poníamos como texto bíblico ese momento del Evangelio, las últimas palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos, cuando nos da esa buena nueva, cuando nos hace ese envío a todos, y sobre todo cuando digo a todos, porque ahorita que empiece a leer el texto bíblico, pues nos vamos a dar cuenta que está en imperativo. Aquí no es si acaso quieres. Acuérdense que en las cosas de Dios, ya sea a través del Antiguo Testamento, de nuestro Señor Jesucristo con el Nuevo Testamento y las cartas, las diferentes cartas de San Pablo, San Pedro, etcétera, etcétera, todo es en un presente. Todo lo que se hizo antes se sigue haciendo hoy. Entonces, esta buena nueva, que nos debe dar mucha alegría, es una orden dada por nuestro Señor a cada uno de nosotros, los creyentes, porque está en imperativo, es una orden. Yo no sé si tú eres persona que esta orden la obedezcas o no la obedezcas. El problema es serio, principalmente porque así como que le sacamos un poquito al bulto en la gran mayoría de los casos.
Bueno, se las voy a leer. Dice así el Evangelio de San Marcos 16, 16. Orden para ti, mi hermano, para ti. Para mí, Brenda, y para los que van a conectarse después, lo van a escuchar, que dentro de lo que estamos checando constantemente en estos programas de la Comisión de Liturgia, la gran mayoría, el porcentaje fuerte, no es el que se conecta en vivo, sino lo van viendo en el transcurso de la semana, y sobre todo a quienes les vamos a compartir. Ojalá y ustedes decidan compartir en este mismo momento. Y dice así: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Y en muchas ocasiones nos hemos quedado con esto, esa primera parte. Pero luego dice la palabra de Dios, en boca de nuestro Señor Jesucristo, las últimas palabras que registra el Evangelio de San Marcos. El que se resista a creer se condenará. Esta es palabra del Señor. No la estoy leyendo completo todo el texto, porque me quiero detener ahí. El que se resista a creer se condenará. Ese es el problema, mis hermanos, que ahorita estamos viviendo un tiempo, como en paz descanse el padre Fabiano Amatuli nos los compartió en muchos de sus libros, de caída libre. O sea, ¿cuántas personas están en el terreno espiritual en caída libre? ¿Sí? Que van cayendo, se van alejando. Y miren cómo son las cosas de Dios. Precisamente un hermanito que acabo de conocer, precisamente le mando saludos a nuestros hermanos de LANE en Dallas. A él lo acabo de conocer, estuve platicando con él, se llama Jorge, y él compartía que él, cuando estaba chico, tuvo una caída de un 4º piso. Bueno, pues esas caídas son para que cualquier persona se muera. Imagínate, de un 4º piso, alrededor de 10 metros al vacío. Y en la parte que él me compartía, que se me hizo interesante, sobre todo porque este tema ya lo tenía desde la semana pasada pendiente de compartir con ustedes. Él dice que en el último momento, a mitad de esa caída, logra amortiguar de alguna manera el golpe, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente por eso no se mata, ¿no? Y eso me trajo a la memoria esta reflexión de que vamos en caída libre, que es lo que nos deja escrito el padre Fabiano Amatuli. O sea, ¿a cuántos hermanos nuestros, ya sea hermanos de sangre, como les decía, de comunidad, o personas que conozcamos, están yendo en caída libre? Y pues no hay nada que los detenga, no hay nada que los pare. Entonces, dentro de lo que nos comenta el padre Fabiano Amatuli, es que necesitamos hacer lo que la palabra de Dios nos dice, proponer, compartir la buena nueva, pero obviamente esta buena nueva va a tener buenos resultados si nuestra forma de compartir es una forma en la cual lo vivimos. Las personas que nos conozcan, nos conozcan como personas de fe, alegres, que no nos quedamos inmóviles ante el primer rechazo cuando le compartimos a algún hermano, algún amigo, algún conocido la palabra de Dios y la buena nueva. Es que es algo tan hermoso el saber que esto es temporal. Esté viviendo lo que esté viviendo, mi hermano. Va a llegar un momento en que hasta aquí llegaste, que hasta aquí llegamos, y luego, ¿qué viene después? ¿No? Y recuerdo que una frase que a mí se me ha quedado muy grabada del padre, el Papa Francisco, que hay que estar en oración con él, con esta visita que está haciendo
a nuestros hermanos en Canadá, que él decía la importancia, ¿sí?, de entender que esto de compartir la buena nueva, esto de estar en las cosas del Señor, no es por obligación. Esto se da por atracción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos personas que realmente estamos viviendo la palabra de Dios, aún dentro de las situaciones que se nos presenten, aún dentro de las pruebas, porque estamos convencidos de que estamos de paso, ¿sí? Es un vivir temporal en las cosas del Señor, en las pruebas, en las situaciones, en las mismas enfermedades, pero que va a llegar un momento en que vamos a estar dando cuentas y sobre todo en esta forma de compartir de nuestro Señor. Aquí está en imperativo. Otras nos sugiere, dice, si quieres, ¿sí? Yo no sé qué tan obedientes seamos en esto de compartir con los que no quieren, con los que se resisten o con los que no saben, ¿no? Acuérdense que también pone el ejemplo de aquella persona que le toca al vecino para pedirle pan porque le llegó una visita inesperada. Y la palabra de Dios nos enseña que se levanta el hombre a darle lo que pide porque estuvo insiste. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que no nos doblemos al primer rechazo que por lo general se da, ya sea en terreno familiar o en terreno de amigos, y nos demos la vuelta, ¿no? Sobre todo sabemos la ignorancia, desgraciadamente, que se vive dentro de nuestra iglesia santa, católica y apostólica, pero esa ignorancia también tiene que ver con que no hacemos equipo, mis hermanos, porque la iglesia somos todos, y esa necesidad, esa orden que nos da el Señor es para que todos nos involucremos en dar a conocer esta buena nueva, principalmente con nuestro testimonio, con nuestra alegría, con nuestro convencimiento de que va a llegar un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues en uno de los libros del Antiguo Testamento nos lo dice, cuando ahora sí que Dios se lamenta y cuando dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y desgraciadamente esta falta de conocimiento es falta de interés en querer conocer. Y tendríamos que preguntarnos también en qué estamos fallando nosotros como creyentes católicos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente está cayendo en esas trampas de que se está alejando? Decía también entre sus escritos el padre Fabiano Amatuli, que dice, que se van sin despedirse, es la expresión del padre Fabiano Amatuli. De repente están, de repente ya no están. Y yo recordaba otra expresión de un sacerdote que nos compartía también, dice que las personas en las bancas de las iglesias poco a poco se van deslizando y cuando menos pensamos ya no están, ¿no? Pero el problema también tiene que ver que al no vivir ellos comunidad, pues no hay quien se dé cuenta que ya no están, o sea, no son personas conocidas. Y pues una realidad también sabemos que muchas, la comunicación que tienen realmente en cuanto a su fe y la manera como buscan a Dios, se limita a ir a misa los domingos y hasta ahí. No dan otro paso en fe, hasta ahí. Es más, hay momentos en que es tanta su ignorancia en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, la misión que cada uno de nosotros traemos, que en ocasiones hasta se ponen a criticar que los que nos involucramos en los movimientos, en los apostolados, en los grupos parroquiales, bueno, pues que somos fanáticos, que no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Y bueno, pues qué
qué tristeza el poder entender que nuestra iglesia nos necesita, que somos estos tiempos que estamos viviendo, que profetizó el Papa, que en paz descanse también, San Juan Pablo II, ¿no? La nueva evangelización, que perdamos el miedo, es la hora del laico. Él repetía mucho esto. Y me estaba recordando precisamente hoy en la tarde una anécdota que nos compartió en algún momento un sacerdote que estábamos entrevistando. Obviamente estoy hablando de 15 años atrás o más. Estábamos entrevistando hoy en María Visión. Y era un sacerdote que venía de Tijuana, ¿sí? Y hablando de esto precisamente, del poco conocimiento que tenemos los católicos, no solo de la palabra de Dios, sino de la misión que cada uno de nosotros traemos. Él lo platicó como anécdota, ¿no? Y él decía que era un vuelo donde iban los pasajeros, que de repente se oye un golpe muy fuerte, se sacude un poco el avión, y bueno, pues todo el mundo asustado, ¿no? Y entonces en eso se oye la voz del piloto diciéndoles: tranquilos, tranquilos, hemos tenido una avería, se nos apagó un motor, pero tenemos el otro, vamos a hacer un aterrizaje de emergencia, no hay ningún problema, vamos a lograr aterrizar, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y siguió el avión adelante, y al rato se oye otro ruido más fuerte, ¿no? Entonces, es algo así como el segundo aviso, ¿sí? Es que el piloto vuelve a hablar y avisa que están perdiendo altura, pero que alcanzan a llegar a un aeropuerto para poder aterrizar, ¿sí? Pues prácticamente, pues yo me imagino que venían planeando algo así, ¿no? Y de repente se oye otro fuerte golpeteo, y entonces ya el piloto dice: bueno, por favor, si aquí hay gente creyente, hagan algo, ¿sí? Esto lo estaba platicando el sacerdote de Tijuana, dice, y en eso se levanta una señora, voltea su sombrero que traía puesto y empieza a pedir limosna, ¿sí? Cuando dice el piloto: hagan algo. ¿Y por qué esto? Porque antes, mis hermanos, años atrás, lo único que hacían los laicos era eso: apoyar al sacerdote en las misas para recoger la limosna. Hoy estamos viviendo otros tiempos, y como bien lo decía San Juan Pablo II, es la hora del laico, es la hora que nos levantemos a apoyar a nuestra iglesia, es la hora de compartir, de apoyar, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice: vayan, no solo algunos, ¿sí? Entonces, el que no nos resistimos a involucrarnos, pues es resistirnos a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, otra de las cosas que sigue diciendo el padre Flaviano Amatuli, y esto sí lo anoté porque es bastante interesante, que como se los dije en un principio está en este libro, que es importante que lo podamos leer todos. Dice: por lo tanto, nos comparte el padre Flaviano Amatuli, si te das el tiempo de explicar la propuesta de Jesús, o sea, tú, mi hermano, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, si te das el tiempo de explicar la propuesta de Jesús, y de todos modos, si te das el tiempo, y si eres perseverante con aquella persona, con aquel pariente, con aquel amigo, con aquel vecino, con aquel compañero de trabajo, perseverancia, perseverancia, orando, ora y labora, decía San Benito, ¿no? Orando y haciéndole ver la importancia del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces dice: si te das el tiempo y de todas maneras te rechazan sistemáticamente, pues así lo escribió el padre Fabiano Amatuli, no es lo que yo les quisiera decir, pero dice, pues que se atengan a las consecuencias.
porque la palabra de Dios, que el que se resista a creer, se condenará. Qué triste, qué duro, qué peligroso, ¿sí? Es que nosotros nos hemos por vencido con las personas que conocemos, que se resisten a creer, ¿sí? Y pues la palabra de Dios es la verdad, es los que se resistan a creer. Pero ¿por qué se resiste una persona a creer? Por lo general, con sus actitudes, se molesta en otras ocasiones, pero si nosotros somos personas orantes, mis hermanos, y perseveramos en esa intención de salvar almas, ¿sí? Sobre todo ahorita recordaba a una mística boliviana. Nuestro Señor le dio un mensaje que a mí me ha quedado grabadísimo, no lo he podido olvidar, porque en este mensaje que el Señor le da, se refiere a uno que se llama los bienes de este mundo. Y todo el mensaje en sí es bellísimo. Voy a ver si para la próxima semana se los leo completos, pero ahorita nada más me viene a la memoria esto. Terminando ese mensaje, porque en eso de este mensaje llega un momento en que el Señor le comparte a ella, y bueno, pues nos podíamos preguntar, bueno, ¿y el Señor por qué sigue revelando? ¿Por qué sigue hablando? Pues porque seguimos sin hacer caso, mis hermanos, ¿sí? Y Él dice, recuerden que están como pasajeros, pero encargados de una misión muy importante, su salvación y la salvación de sus hermanos. Y si no cumplen esta misión, en vano nacieron, en vano trabajaron, en vano hacen todo lo que les distrae. Porque por su descuido, y en vano, perdón, antes de eso dice, y en vano he derramado mi sangre por ustedes, porque por su descuido se condenarán. Mis hermanos, mucha de la gente que está en peligro de ser condenada, que va en caída libre, es porque ha descuidado su terreno espiritual. Está muy atenta a lo que el mundo ofrece, a lo que la carne les pide, a lo que cuenta para el mundo, pero por ese descuido, Ave María Purísima, se condenarán. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada les compartía de la chica esta que decía, no, yo no me acerco a las cosas de Dios, porque los que se acercan a las cosas de Dios les va muy mal? Sí, ¿se acuerdan que comentábamos esto, no? Y es una tristeza, ¿sí? Pero no es que nos vaya mal. Voy a ver si puedo explicarme en esta parte. Cuando tú estás y vives en el mundo, por darte gusto a ti, darle gusto al mundo, pues el coludo, Ave María Purísima, el demonio te tiene bien agarrada, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Te tiene bien envuelta en tus gustos, en satisfacer los deseos de tu carne, en tener prioridades para cuánto tiempo no le damos a nuestro cuerpo para tenerlo en forma, cuánto tiempo no le damos para vestirlo, cuánto tiempo no le damos para nuestros alimentos, qué es lo que nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratándose de lo más importante, nuestra salvación es la parte que descuidamos y la dejamos para después. Y le decimos, ahorita no, al dueño del tiempo, ¿sí? Por eso les compartía cuántos de las personas que conocemos ya están muertos, andan caminando, nos rodean y están muertos para la vida en Dios. Y ellos piensan todo lo contrario, y es una tristeza esto. Entonces, esta hermanita que decía, no, yo no me involucro porque les va mal. Yo les compartí en alguno de los programas, ahorita no recuerdo cuál, voy a ver si tengo tiempo o lo encuentro,
en cual les compartí esta experiencia que me tocó vivir en Panamá, que a raíz de que yo me empiezo medio a acercar a las cosas de Dios cuando estaba metida en el mundo por completo, pues el enemigo me trata de asustar, me pone a prueba, no hay la menor idea, ¿no? Asustarme es para que yo me aleje y diga, no, esto no me gusta. Pero hay algo que nosotros no podemos cambiar, aunque quisiéramos cambiarlo, mis hermanas. La verdad, ¿sí? Y esa verdad con mayúscula, como decía el padre Lalo, ¿sí? No necesita de defensores, necesita de colaboradores, ¿sí? Y la verdad es lo que la palabra de Dios nos dice. Y que las pruebas se nos van a presentar, pero que estas pruebas que se nos presentan tienen que ver con la situación que estamos viviendo, y mejor se los digo textualmente como está en la santa palabra de Dios, ¿sí? Y que podamos aclarar esos miedos. En el libro de Sirácides, mis hermanos, que es una bendición, ojalá lo anoten, dice: temer a Dios en las pruebas. La palabra temer tiene que ver principalmente con el temor que debemos tener de no lastimar al Señor, de no rechazar al Señor, de no rechazar al Espíritu Santo. Porque como dice en el Evangelio de San Marcos 16, los que rechazan, ¿sí?, después de que se les está hablando, pues se condenarán, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en esto de las pruebas? Por favor, anótenlo y léanlo y reléanlo y vuélvanlo a leer. Dice: temer a Dios en las pruebas. Libro de Sirácides 2, a partir del 1. Dice: hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Pongamos atención. Si te has decidido. Y esta decisión de servir al Señor, acuérdense que esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo: no he venido a ser servido, sino a servir, ¿sí? Y lo que nos dice en el Evangelio de San Marcos: hagamos con nuestro testimonio y con nuestro acompañamiento y con nuestra perseverancia que otros también sean discípulos del Señor, ¿no? Entonces, vuelvo a leer el texto bíblico y anótenlo, por favor, Sirácides 2. Hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes. Apégate al Señor y no te alejes, para que tengas éxito en tus últimos días. Pongamos atención, que no nos desanimemos. Todo lo que te suceda, acéptalo, y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente. Y esto es muy importante, porque por lo general cuando estamos en el mundo, lo que menos aceptamos son las humillaciones. Ahora sí que palabras muy dadas de repente en el enojo: no, de mí no se van a burlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseña la palabra de Dios, es la práctica de la humildad, ¿sí? Entonces dice: cuando te toquen las humillaciones, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego, y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. ¿Cuántas cosas no le hicieron a nuestro Señor? Y Él seguía perdonando, ¿sí? Confía en Él, Él te cuidará, sigue la senda recta y espera en Él. Esto es tan importante y tan valioso que lo leamos completo, porque más abajito en el 2.12 dice: espero que tú no estés en esa situación, mi hermano, mi hermana, porque sería muy triste. Dice: pobres de los corazones débiles, de las manos flojas,
y del pecador que vacila entre dos caminos. Pues que es que no hay más que dos caminos. Como dice la palabra de Dios, o estás conmigo o estás contra mí. Y si no estás con el Señor, mi hermano, mi hermana, y si no compartes con los que ignoran estas verdades de fe, ¿sí?, vas en el camino equivocado y vas en caída libre. Y lo peor de todo es que no te estás dando por enterado, ¿sí? Hay algo que pudiera parecer muy duro, me gustaría también que lo anotaran, y esto está en Sirácides 11, muy duro, necesita de un discernimiento muy fuerte, y ojalá puedan ustedes acceder, y cuando digo acceder es que nos demos el tiempo, mis hermanos, de ir a la palabra de Dios, que es lo más valioso, es lo más importante. Y cuántas cosas no dejamos y no vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Ojalá y lo puedan luego leer y releer. Dice Sirácides 11, 14. Pongamos mucha atención. No a todos les va a gustar, pero esta es la verdad con mayúscula, ¿sí? Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza, todo viene del Señor. Lo vuelvo a repetir. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza, todo viene del Señor. Y luego se nos explica más abajito, dice, los justos pueden contar con la generosidad del Señor y su bondad los guiará siempre. Hay personas que se enriquecen a fuerza de preocupación y de codicia, pero este es su salario. Pongamos atención. El día en que se dicen, ha llegado el descanso, ahora puedo comer de mis bienes, no saben cuánto durará esto, pues tendrán que dejarlo a otros. ¿Se acuerdan? Es que tantas veces que se nos repite. Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor con las personas que les concede bienes? Los hace administradores para compartir. Cuando el Señor permite alguna prueba, es para sacar bienes mayores. ¿Hay quiénes o cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos querido entender y hemos estado rechace en las cosas de Dios? Y solo es cuando nos viene una prueba, cuando nos viene una pérdida, cuando nos viene una enfermedad, es cuando nos empezamos a preguntar si hay otra vida. ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata el sentido de mi existencia, no? Entonces pongamos atención. Todo a los que el Señor les permite tener riqueza, dice, si ellos no comparten, ese es su salario en esta vida. Si ellos no comparten. Y hace una explicación en el sentido de quiénes son los justos, ¿sí? Y sobre todo, cuando hablamos de la pobreza, también sabemos que lo que nos comparte la palabra de Dios es que los pobres son los más bendecidos, por muy difícil que se nos haga entender esto, son los más bendecidos por Dios, ¿sí? Y la perseverancia de la que el Señor nos pide, mis hermanos, tiene que ver con esa, así como esa gotita de agua que está cayendo y cayendo y cayendo, y cuando menos se piensa ya hizo un surco, un hoyo en la piedra. Pues eso mismo pasa tanto para el bien como para el mal. Y esto porque es importante que lo meditemos. ¿Cuántas veces nos relacionamos con personas que viven una vida a su manera, no de acuerdo a las cosas de Dios, y nosotros, con tal de no perder su amistad, no les expresamos, no las invitamos, no las involucramos en las cosas de Dios,
y como les decía hace rato, al primer rechazo, pues ahí las vamos dejando, total, no pasa nada. Tuve la oportunidad hace poco de platicar con una amiga, que las dos tenemos una amiga en común. Y al salir en la charla la referencia de la amiga en común, yo le expresé que yo me había retirado de ese chat, de ese grupo, porque esta amiga en común últimamente, desgraciadamente, se dedicaba a atacar a la iglesia, a cuestionar, atacar a la iglesia, a cuestionar al Santo Padre, pero así sistemáticamente. Entonces llega un momento en que al ver yo estas actitudes en ella, le hago una pregunta, así abiertamente en el chat, de amigas, ¿sí? Le hago una pregunta y le digo, oye, perdóname, no sé en qué momento me perdí aquí en la información, pero ¿tú ya no eres católica? Y ella me contesta, claro que soy católica, etcétera, etcétera, así como medio ofendida, ¿no? Entonces le digo, pues perdón, pero no estoy entendiendo, yo soy católica y la cabeza de mi iglesia es el Santo Padre Francisco. ¿Cuál es el de la tuya? No, lo que pasa es que Bergoglio, Ave María Purísima, mis hermanos, ya que empiezan con ese tipo de expresiones, ¿sí? Y la comparación no es no es lo que quisiera, pero como hay un dicho por acá que se dice en México, los que quieren enseñarle los chiles a herdes, ¿no? No, mis hermanos, nosotros no podemos dejarnos llevar por esas personas que han agarrado un camino equivocado y que así como la gota que perfora la piedra, al rato te involucran, al rato te convencen y al rato eres parte y formas parte de los que en lugar de unir, ¿sí?, dividen, critican, juzgan, ¿sí?, sintiéndose con todos los derechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que compartir? La buena nueva. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues lo que hemos hablado, que llegado el momento, pues nos van a decir hasta aquí llegaste, si es que nos damos cuenta. Tomé el testimonio de una enfermera que me llamó mucho la atención por la manera como ella lo expresó, y se los voy a leer. Es la narración de una enfermera, dice, que comenta lo siguiente. Por todas estas situaciones que nos está tocando vivir, que todavía no terminan del todo, ¿sí?, y que la parte que tenemos que entender, la parte que nos corresponde, que nos toca. Dice, narra la enfermera, dice que hay una cama libre, están en un hospital, y va el segundo paciente que fallece en la misma cama en 2 días. Obviamente se está hablando de la pandemia y de los que fallecen de este virus, ¿no? Entonces, otro que estaba ahí, que lo subieron a ese piso, le dijo, el enfermito le dice a la enfermera, no quiero que me intuben, no quiero salir en una bolsa, porque cuando son hospitales donde tienen a varios, pues son camas pegaditas, nada más medio separadas por una cortinita, ¿no? Y pues él se estaba dando cuenta de los que estaban muriendo, y sí, desgraciadamente es una tristeza, pero así pasa. A los que fallecen los meten en una bolsa y así los sacan, ¿sí? No hay la dignidad que le den a la persona de poderlo sacar de otra manera. Me ha tocado verlo y me parte el corazón, se los comparto. Dice, no quiero salir en una bolsa. Platicando con él, pues él no quería que le hicieran ese intubarlo, y pues lo que le dijeron los médicos es la única oportunidad que tiene usted de sobrevivir, porque si no lo hacemos, pues ya no tiene ninguna, ¿no? Antes de sedarlo,
este enfermito, y no sé cuánto les tocó vivir esta situación, mis hermanos. Antes de sedarlo, dice, apretó mi mano y dijo el pesar que tenía por no haber podido despedirse de su hijo. ¿Cuántos de los que fallecieron con ese pesar? Pero no olvidemos que el corazón, ante las pruebas, ante el dolor, ante la proximidad de la muerte, el corazón de piedra se vuelve de carne. Y esas son las bendiciones que el Señor permite, aún dentro de estas situaciones difíciles, ¿sí?, que toca vivir para rescatar un alma, mis hermanos. Para que no sea un alma que esté cayendo en caída libre, pues ya sabemos, a ese fuego eterno. Dice, y él dijo, el externó, este enfermito, que Dios bendiga a quienes estamos, que Dios bendiga a todos los que están ahí, ¿sí?, a todos los que nos están atendiendo. Él murió bendiciendo a su familia, bendiciendo a los que lo rodeaban, y la enfermera lo comparte con dolor en su corazón, dice, porque no logró sobrevivir, ¿sí? Pero sí logró algo maravilloso: despedirse de las personas que se compadecieron de él, que lo acompañaron en ese momento. Y él se despidió con bendición, ¿sí? Entonces son las situaciones que no debemos de olvidar, que pudiera decirse, hace rato les leímos un texto bíblico, todo está en manos del Señor. Él es el único que sabe el día y la hora. Y hay dolores que vamos a padecer porque es la única manera que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, ¿sí? Que sea un corazón que esté dispuesto a pedir perdón, que esté dispuesto a bendecir, ¿sí? Y ese dolor de no haberse podido despedir de su hijo, pues es que los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, son tiempos de que deberíamos de vivir como el último de nuestras vidas. Nadie lo sabe, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y cuando les hablábamos esto de los descuidados, hay que ir reconociendo los tiempos que estamos viviendo en nuestra iglesia también. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para apoyar a nuestra iglesia? Porque es la hora del laico. Laicos somos tú y yo, mi hermano. Todos los que no somos sacerdotes consagrados al servicio 100% del Señor, ¿sí? Y que podamos tener el tiempo para compadecernos de los descuidados que están en caída libre. Entonces, las estadísticas que presentó el padre Fabiano Matuli, pues son estadísticas, como les decía, del 2010. Ahorita que 10 años o 12 años después, ya no sé, obviamente son más tremendas, pero en las que dio en este libro el padre Flaviano Matuli nos habla que, por ejemplo, en lo que es América, en esta América nuestra, dice, en Guatemala ya el 50% no es católico, en Nicaragua, Salvador y Honduras el 40% ya no es católico, en Brasil el 35% ya no es católico, y en los demás países, por muy bien que nos vaya, ya no es católico aproximadamente el 25%, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos viviendo también? Tiempos en los cuales los matrimonios ya no se quieren casar. Me ha tocado conocer a los que ya han decidido unión libre. Me ha tocado conocer inclusive a los que ya no quieren bautizar a sus hijos. Santa Madre de Dios, ¿sí? Ya no les interesa. Y aquí sí me viene a la memoria algo que me tocó vivir también, mis hermanos. Qué tristeza, pero son cosas que pasan. Me tocó estar sentada en la mesa con dos señoras jóvenes que estaban platicando, y
de alguna manera, y eso es lo que necesitamos, pues no desaprovechar la oportunidad de poder hablar de las cosas de Dios, ¿sí? Con las personas que nos rodean, no sabemos en qué momento el estar sembrando esas semillitas en su corazón, o cuántas semillas necesita sembrar cada persona para que ese corazón de piedra se conmueva a un corazón de carne. Pues nos tocará nos habían invitado y estábamos sentados y nos tocó dos señoras jóvenes mientras estábamos comiendo, y de alguna manera trajimos a colación el compartir con ellos cuestiones de fe, con ellas, ¿no? Y entonces una de ellas externó que ella realmente no tenía fe, y si la tuvo en alguna ocasión, en el transcurso de su vida la perdió, y no tenía gran interés en involucrarse en nada de las cosas de Dios, que ella vivía sus vidas, que no le hacía daño a nadie, y está ahí. Y entonces se me ocurre preguntarle, ¿y tus hijos? ¿Qué les cuentas a tus hijos? O sea, ¿qué tipo de vida espiritual les inculcas a tus hijos? Y entonces ella me va respondiendo de esta manera. No, mira, en eso nada. Ahora sí que cuando ellos sean grandes, adolescentes ya, pues que ellos escojan qué religión les conviene, qué religión les llama la atención, qué es lo que les gusta más. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté, dime una cosa, ¿y qué edades tienen tus hijos? Calculo más o menos de lo que me logro acordar, eran entre los 5 y los 8 años. Ellos ahorita, con esa edad que tienen, escogieron en qué escuela están estudiando. Ah, no, eso sí, para nada. Eso lo escogimos mi esposo y yo. Ah, y en el terreno espiritual los estás dejando para que cuando ellos sean adolescentes lo escojan e ignores qué camino o qué va a pasar con ellos de aquí entonces. O sea, si te interesa educarlos en determinada escuela para que sean lo que para ti es más importante en su educación profesional, y en la parte espiritual será lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, y lo que les llame la atención. Eso es nuestro problema, mis hermanos, ¿sí? Eso es la situación que se está viviendo. Y nosotros no podemos lavarnos las manos, ¿sí? Porque así como nos comentaba y nos invitaba la palabra de Dios, y nos sigue comentando y nos sigue insistiendo a que nos movamos y hagamos. Y no solo eso, algo que me gustó mucho que dijo el padre, y escribió en este libro el padre Flaviano Amatuli, escribió, dice: por lo tanto, dice el padre Flaviano Amatuli, ser discípulo de Cristo en la única iglesia fundada por él representa lo máximo para el ser humano. Es un enorme privilegio ser discípulo de Cristo. Es el mejor trabajo que puedes tener en tu vida, es el mejor jefe que puedes tener en tu vida, ¿sí? Y son los frutos que te van a permitir a ti, mi hermano, mi hermana, ¿sí?, llegar a esa tierra nueva y a ese cielo nuevo. Si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Por favor, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y recuerden, ¿sí?, que la palabra de Dios nos invita, nos manda a misionar
en el mundo, sin ser del mundo. Buenas noches.